cuánto, digamos, se centralizan. Ahora vamos a ver con cuánto se dispersan también. Y lo que es importante tiene que haber un punto de referencia para las medidas de dispersión, y es el promedio. El promedio entonces se mueve como que dando un poquito más facilidad para interpretar la dispersión. En algún momento van a ver, ¿no?, algunas medidas como lo que son el rango. Vamos a ver lo que es la desviación media y lo que es la desviación estándar, y otras más que son complementarias, pero la más importante para nosotros, para que podamos trabajar en el ingeniería de medicina, está en la desviación estándar. Esto es lo que vamos a ir recorriendo poco a poco, pero siempre en el punto de referencia en relación al promedio. Ahora, ¿por qué nosotros trabajamos lo que es la dispersión? Hay medidas de variabilidad. Hemos dado cuenta cuando hablamos de simetría y asimetría de derecha o izquierda, que el comportamiento de los datos es realmente muy variable. No sabemos cómo y qué nos vamos a encontrar. Entonces, esto hace que, de acuerdo a las características de ciertos criterios, por ejemplo, lo que es el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, va a inducir mucho al comportamiento de variabilidad. Si es realmente una población grande, como que se va a ir estabilizando, digamos, y nos va a dar simetría. Pero cuando son pequeños, digamos, las observaciones que vamos a tener, la variabilidad va a ser mucho más subjetiva y vamos a poder ver asimetrías al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces, esto es lo que nos hace un poco pensar en que debemos manejar la información de una manera bastante cuidadosa, ¿no? Entonces, hay una variabilidad. Las medidas de dispersión te van a permitir ver hasta qué punto va a ocurrir esta situación. Pero esta dispersión de las observaciones siempre va a estar en relación a un elemento, como lo decía, que es el promedio, es el punto de concentración. Entonces, la media aritmética se convierte en un punto de referencia, salvo que estemos viendo una asimetría muy marcada y estemos desconfiando en que la media realmente nos va a representar. Entonces, ahí entra el punto que es la mediana. Rara vez hemos observado, ¿no?, que se puede utilizar la mediana para poder trabajar con las medidas de dispersión. En medicina se utiliza un número. Bien, si hablamos de la concentración de observaciones, tengo todo esto una serie de datos al cual le saco el promedio. Y acá observo que el resto de los datos están bien pegaditos al promedio. A eso se llama concentración de las observaciones. Les pongo el ejemplo. Les pido las edades a cada uno de ustedes y me dirán, ¿no?, 19, 20, 21. Va a estar oscilando por ahí, la mayoría. Si le sacamos el promedio, probablemente va a ser 20. 19 y 20, que tienen el resto de las observaciones, van a estar muy pegadas al promedio, ¿verdad? Entonces ahí no tenemos ninguna dificultad. Ahí estamos observando lo que es la concentración. Pero puede ocurrir de que en algún momento mi serie de datos pueda que mi promedio, bueno, lo obtengo y veo que el resto de los datos están más alejados, mucho más alejados. A esto llamamos, ¿cómo se llama? La dispersión de las observaciones, que puede ser más para un lado, para el otro lado, finalmente para ambos lados. Entonces acá, si ponemos el mismo ejemplo de sacar el promedio de las edades, les contaba que en algún momento yo tenía estudiantes de 50 años. Entonces ahí, ¿qué sucedería? Que uno de los datos, o varios de ellos, van a estar muy limitados. Entonces están dispersos. Y este es el modelo que más o menos se va a presentar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le tendría mucha confianza a esta información concentrada, porque estaría hablando de simetría. Porque yo, si le saco en la mediana más, seguro que van a estar en el mismo punto. Y el resto de los datos muy pegaditos. Entonces hay varios cálculos que se pueden hacer que te pueden demostrar esto, que hay concentración. Pero también te pueden dar dispersión. Yo desconfiaría un poquito de esto y tendría mucho cuidado para trabajar con los datos. Tendría mucho cuidado al sacar las conclusiones. Porque acá estoy viendo que hay una separación bastante
de otra información que habría que considerarla porque se arriesga. ¿Se acuerdan también del colesterol que les comentaba de un paciente, no? Si tenemos como parámetro hasta 200, digamos, por decir, ¿no? 1500 y tantos es demasiado, ¿verdad? O sea, nos hubiera dispersado demasiado y nuestras conclusiones hubieran sido totalmente erradas. Entonces, a eso me refiero, que hay que tener mucho cuidado cuando analizamos los datos que nosotros recogemos, sobre todo cuando son los cuantitativos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la primera medida de dispersión que ya la hemos visto se llama el rango. El rango de un conjunto de observaciones es la diferencia, ¿verdad?, entre el valor mayor y el valor menor. Y esto lo hemos usado para armar las tablas de frecuencia. Entonces ahí, por ejemplo, si yo tengo una serie simple de datos y está acomodada de esta forma, puedo identificar el valor menor, puedo identificar el valor mayor, y lo que voy a hacer es restar. El rango es igual a 18 menos 3 y me da un valor de 15. Entonces, la interpretación acá, la única interpretación sería el rango es nada más. Tengo otra opción, una opción B, donde identifico que el valor más alto es 12 y voy a restar menor que 6 y me da un valor de 6. El rango es de 6. Pero acá, si ustedes se estarán dando cuenta, ustedes están exigiendo, pero solo así se interpreta. Matemáticamente sí. Nada más que eso. Si a nosotros necesitamos darle un sentido, ¿verdad?, a esas interpretaciones, entonces como que nos quedamos un poquito cortos en esta explicación desde el punto de vista, digamos, de salud. El rango, ¿qué utilidad tiene? Es sencilla en su cálculo, como han visto, pero es limitada y se considera una medida demasiado pobre de dispersión. Tendríamos que comparar si analizamos bien, ¿no?, la misma cantidad de individuos observados y hacer este tipo de cálculos para ver si hay alguna diferencia. Nada más, pero no nos tiene, digamos, a mirar. Luego viene el mismo rango, ¿no?, para datos agrupados, que acá estamos viendo, por ejemplo, el peso distribuido en intervalos de clase, ¿verdad? Entonces aquí el rango dice, es igual a qué? Al punto medio de la última clase menos el punto medio de la primera clase. Entonces me dice, punto medio, yo tengo que sacarle el punto medio o la marca de clase a los intervalos. ¿Y cómo lo saco? Es sumando el límite inferior más el superior y dividiendo entre 2, ¿verdad? Y me da 14 puntos. Entonces hago todas esas marcas de clases. Y si yo quiero sacar el rango de este tipo de información, debo restar el último punto medio menos el primer punto medio y nos da ese valor, ¿no?, de 74.5 menos 14.5 me da 60, ¿verdad? Pero ¿qué más? Revisando la literatura, no hay, digamos, trabajos de investigación bien utilizados en el área de salud. En el área de matemática sí, en el área de estadística pura sí, pero en el sentido de lo que es salud. Entonces, yo como que agarraría, está en el programa, por mí, pues diría, bueno, voy a cambiar de tema, ya no te voy a volver a contar más, así que, bueno, pues está en el programa, tengo que hacerse los conocimientos. Pero también la utilidad, como que es nula para nosotros, no he visto literatura que demuestre resultados e investigaciones con este tipo de cálculos, así que lo ponemos como ¿sí? Muy bien. Viene otra medida que se llama desviación media. Esta ya es como que una antesala a lo que podría ocurrir con la medida más fuerte que nos interesa, la desviación estándar. La desviación media en una serie no agrupada, es decir, una serie simple de datos, ahí está el concepto, dice, es igual al cociente de la sumatoria de los valores absolutos de las desviaciones de los términos con relación a la media aritmética entre el número de términos. Por eso soy un amigo de preguntar conceptos en el examen, no sobre estadística. Porque esto, por más que ustedes hayan tenido una formación hasta secundaria, un poquito más, digamos, y han sido olímpicos, matemáticos, ocasiona siempre problemas en entender cómo yo voy a trabajar con este tópico, ¿verdad?
vamos a tener que desglosarla y veremos qué es lo que sucede, porque hay cosas muy peculiares, interesantes, que nos van a permitir un poquito pensar en lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, la fórmula de la desviación media para una serie simple de datos dice, es igual a que al restar o a la diferencia de cada uno de los valores menos el promedio. ¿Sí? Y si estos valores me van a producir valores o resultados negativos, perfecto. Todo esto está encerrado entre barras, no son paréntesis, barras. Una vez que termine de hacer eso, voy a hacer la sumatoria, como hacíamos, ¿no? Nuestros cálculos anteriores, y lo voy a dividir entre el número de observaciones. Pero acá yo me detengo un poco. ¿Cuál es la particularidad de las barras? ¿Qué función cumple? Ustedes que hacían matemáticos en su vida pasada. ¿Se acuerdan? Veamos a ver cómo nos resulta el ejercicio. Y van ustedes a comenzar a hacer. Tenemos un ejemplo acá, es hallar la desviación media de los siguientes números: 2, 3, 6, 8 y 11. Los hemos recogido, supongamos que son la variable de nosotros la recibimos así. Pero para poder hacer este cálculo, yo me pongo un poco más cómodo y lo pongo de esa forma, vertical. Los valores de X son 2, 3, 6, 8 y 11 años, ¿no? Los cuales tienen una sumatoria de 30. Perfecto. Procedimiento para el cálculo. Y acá vienen los pasos que sí tenemos que irnos acordando, más para lo que va a ser también nuestro para esta segunda hora de presentación. Lo primero que tengo que calcular es la media de X. Veremos la fórmula. La fórmula dice, ¿tengo los valores de X? Sí, tengo los valores de X. Pero acá me pide que calcule la media aritmética. Sí, efectivamente acá tengo que calcular el promedio. ¿Cómo tengo que hacerlo? De una serie simple de datos, lo que yo tengo que hacer es aplicar esta fórmula, sumar todos estos valores y dividirlo entre el número de observaciones. Así de fácil, ¿verdad? Yo ya tengo acá 30, que va al numerador, y el número de observaciones, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4 y 5. Entre 5 le da un promedio de 6. Hasta aquí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Segundo paso, determinar los desvíos. Aquí llaman los desvíos a esta diferencia de cada uno de los valores menos. Entonces voy a construir una nueva columna donde voy a hacer esa diferencia. Ya sé que mi promedio es de 6, ¿verdad? Muy bien. Entonces cada valor que tengo acá, 2 menos mi promedio, eso es lo que está mencionado de la columna. 2 menos 6 me da un valor de menos 4. 3 menos 6, menos 3. 6 menos 6, 0. 8 menos 6, 2. Y 11 menos 6, me da 5. Perfecto. Si hacemos la sumatoria, menos 4 más menos 3, 7, ¿verdad? 2 más 5, 7. Menos 7 más 7, 0. Ahí está el problema con ese tipo de cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las barras? Anular los signos, sean positivos o negativos. Anulan los signos, entonces nosotros como que nos dicen, no vas a tener problemas si utilizas las barras en este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces acá ya no se va a quedar en 0, sino en 14. 7 más 7 te va a dar 14. Bien, entonces, ¿qué más necesito? Aquí está mi fórmula. Ya he hecho esta diferencia, que son el cálculo llamado los desvíos, ¿no? Cálculo de los desvíos. Entonces ya tengo todo esto y debo sumar 14. Bien, al numerador 14, dividir entre el número de observaciones, que es 5, y me da un resultado de 2.8. O sea, la desviación media es de 2.8. Veremos la explicación. Este resultado indica que existe una variación promedio de 2.8 en relación a la media aritmética. O sea, su punto de referencia siempre va a ser el promedio. En este caso, el promedio es 6, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo he sacado con la desviación media? Este valor, que puede tener, digamos, un límite hacia arriba de 2.8 más,
Pero hasta aquí, esa es la explicación. Bueno, un poquito más clara que el rango, pero todavía la siento como que no me está convenciendo, ¿verdad? No me está convenciendo. Entonces esto tiene que tomar un poco más de... Veamos qué sucede ahora con una desviación media en una serie agrupada. Cuando hablamos de una serie agrupada nos referimos a qué? A que va a tener íntegros de clase, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a ver, analizaremos. Acá dice desviación media. Es igual. Aquí están los cálculos de los desvíos. Pero acá tengo marca de clase. Porque hay intervalos menos el promedio. Ese cálculo vamos a tener que hacerlo. Esto está encerrado entre barras. Vamos a tener cuidado con los signos. Pero este valor que yo calcule de la diferencia voy a tener que multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Y termino todo eso y voy a sacar la sumatoria de todo ese grupo, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ahora, como que ya nos damos cuenta de la simbología que estamos manejando, ¿verdad? Eso es algo que a mí me interesa. Ustedes están poco a poco apropiándose de esto y no van a necesitar mucho de estarlo repasando día antes, digamos. Va a ser un suicidio hacer eso. Ustedes poco a poco, si interpretan muy bien eso y yo les pongo las fórmulas en el examen, tranquilamente esto es lo que tengo que usar. Comienzan a repasar sin problemas. Eso es lo que quiero. Por eso les voy a poner las fórmulas. Pero si ustedes no saben interpretar esto, ese es el problema que van a chocar. Por más que todas las fórmulas estén ahí, no las van a reconocer para nada. Entonces el problema va a radicar. Bien, entonces en este caso, primero se buscan los puntos medios de cada intervalo y luego se procede como en el caso anterior. Veamos un ejemplo. Allá la desviación media de la altura o estatura de 100 estudiantes en la universidad. Se basa en la siguiente información. Tengo la altura, está distribuida en intervalos de clase. Aquí está la frecuencia absoluta. Bien, obtengamos la marca de clase. ¿Cómo vamos a hacer? Es sumando, dividiendo superior y dividiendo entre 2, ¿verdad? Veamos. Ahí tenemos la marca de clase. 60 más 62 dividido entre 2, 61. Y así vamos, en este caso es muy sencillo encontrar el punto medio, marca de clase, porque está exactamente al medio, ¿no? Si hablamos de 72 a 74, 73 tendría que ser el punto medio. Bien, ¿qué es lo que debo hacer como segundo paso? Multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Será eso, ¿cierto? ¿Para qué? Para sacar el primer ejercicio que va a ser el promedio, ¿verdad? Empezamos siempre con el promedio. Entonces lo que yo quiero es obtener el promedio. Mi fórmula está aquí para el promedio. Porque si no obtengo esto, no voy a poder tener mi punto de referencia cuando pueda sacar, digamos, la desviación. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar 5 por 61. 105, 18 por 64, 152, 42 por 67, 2814, ¿no? Todo eso, perfecto. Bien, ya tengo esa multiplicación, la tengo aquí, y que me pide sumar. Voy a sumar y voy a reemplazar ese valor al numerador. ¿Sí? 1745 dividido entre 4, la sumatoria de la frecuencia absoluta, ¿no? Y me da un promedio de 67.45. Estamos midiendo en pulgadas. Entonces, el primer paso cumplido. Ya tengo. Ahora voy a la fórmula grande que dice que tengo que restar, ¿verdad? Cada marca de clase menos el promedio. Entonces, voy a construir una nueva columna, la marca de clase menos el promedio. Es decir, 61 menos el promedio que es 67.45. Y acá me van dando valores. Lo que veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces ahí algunos son negativos y otros son positivos. Quinto, el resultado de la resta de la marca de clase y el promedio debemos multiplicarlo por la frecuencia absoluta, es decir, cada uno de estos valores tengo que multiplicarlo por cada una de las frecuencias absolutas. Entonces aquí ya tengo el cuidado, ¿no? Coloco mi nueva columna entre las barras y estoy entendiendo que no me interesan los signos. Entonces yo directamente lo que voy a hacer es multiplicar
multiplicar cada uno de esos valores. 5 por menos 6,45 o 5 por 6,45 me va a dar 32,25. 18 por 3,45, 62,1. 42 menos por menos 0,45 menos 18. Entonces ya voy obteniendo estos datos. Pero en el momento en que necesito la sumatoria, no le hago caso a los. No le hago caso. Entonces me da un valor de 226, dividido en y porque es la sumatoria de me da una desviación de 2,25. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? El resultado indica que existe una variación promedio de 2,26 pulgadas en relación a la media aritmética. Entonces, tengo una media aritmética de 67,45, al cual lo puedo sumar y tener un índice arriba de 26 más, o restarle al promedio 2,26. Veamos, si yo hago la graficación, me presenta esta forma, estatura, ¿verdad? Los intervalos hay que tener una frecuencia absoluta. Entonces, si yo veo la distribución acá, el promedio es de 67,45 pulgadas. Ese es mi punto de referencia. Ahora, si a este 67,45 le sumo la desviación media, para arriba me da 69,71 y para abajo, si lo resto, me da 65,1. Entonces, lo que yo estoy observando es acá que entre estos límites está sucediendo algún fenómeno que acá todavía no se lo cuentan, pero nos están comenzando a decir que podemos construir esto y este es el inicio de cómo se construyen los parámetros de muchas medidas biológicas que vamos a ir trabajando más adelante. ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien cómo nosotros podemos ir utilizando varias de estos datos. Pero para la mala noticia, acabo de contárselos todo esto, ¿verdad? Pero la buena, voy a decir, está en el programa efectivamente, ¿no? Alguna vez pedíamos que hagan un ejercicio sobre desviación media, pero en un solo artículo hasta ahora he podido encontrar que han usado desviación. Y mucho éxito, digamos, ¿no? Para poder interpretar las cosas. Entonces, esto como que solamente queda como caso informativo para ustedes. Esto yo no los pediría interesante. A mí lo que me interesa es la siguiente, la que va a dar como desviación estándar y la que realmente nosotros tenemos que trabajar mejor, porque esa les va a permitir entender la confiabilidad, el error, les va a permitir ver cuán disperso está una variable o varias variables que vamos a poder comparar, etc., ¿no? Y vamos a utilizar también este tipo de información graficada para que ustedes lo puedan ir manejando, ¿sí? Entonces, esto como que ya lo tengo contado, ya me he desligado de este texto, pero lo mejor viene casi a continuación, ¿no? Se llama desviación estándar. Si en la anterior, un poquito haciendo antesala para esta medida, en la anterior, para quitarnos los signos molestos eran las barras, aquí nos va a exigir un poquito que esos valores negativos los podamos elevar al cuadrado, igual nos quitamos los signos negativos, ¿verdad? Y finalmente, podamos obtener la verdadera desviación a través del cálculo de una raíz cuadrada. Entonces, hay algunas diferencias de este tipo, que van a ir tomando los resultados, algunos nombres muy particulares. Algunos son los que yo voy a trabajar, pero hay otros que se los voy a dejar al juzgado, ¿no? Que va a ser interesante que se vayan por completo. Bien. Si les preguntase la definición de lo que es la desviación estándar, ahí estará. Si quieren les pregunto, no hay ningún problema. A ver, lo vamos a leer. Dice, esta medida es la más exacta de la variabilidad. A eso me refiero a lo que les decía, mi preferencia por esta, porque realmente te da una seguridad de manejo de la información. Toma en cuenta todas las observaciones de la serie. ¿Y cómo se define? La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la suma de todas las desviaciones al cuadrado de los valores respecto a la media dividido por el número de valores. ¿Quieren que les pregunte esto? No, ¿verdad?
Sería muy cruel de mi parte hacer eso. Así que vamos a desglosar toditas estas cosas y en la práctica ustedes van a resolver todo esto como está contado aquí. Pero preguntarles un concepto de estadística y de medicina, de esta cosa no le veo sentido. Y algunos no. Pero bueno. Cambio, dice, cuando se calcula la desviación estándar de una muestra o un pequeño grupo de individuos, es más exacto dividir entre -1 en lugar de -. Hemos estado haciendo esta división, ¿verdad?, entre el número de observaciones. Pero acá tenemos que tener mucho cuidado de utilizar también n-1. Y acá, ¿por qué? ¿Y a qué llamar una muestra o un pequeño grupo? Cuando tenemos menos de 30 observaciones. ¿Sí? Unidades observadas. Es decir, que puede que si yo tengo 150 participantes en mi estudio, bueno, mi denominador va a ir comiendo. Pero si fuesen 26, 20, 24, mi denominador para ajustarlo mejor tendría que comer menos. Siempre hay que tener un poco de cuidado, pero nos olvidamos a veces de este pequeño detalle. Y ajustar en algún momento de una buena cantidad para observarlas, pero ellos están sutil, que a veces no nos damos mucho cuenta, ¿no? Ahora, los desvíos se elevan al cuadrado para evitar dificultades con los signos, ya que con este procedimiento todos ellos se convierten en positivos, ¿verdad? Entonces, esto nos facilita muchísimo el ejercicio. Bien, en una serie simple de datos, lo que nosotros podemos trabajar es esas dos opciones que nos han dicho, ¿no? La desviación estándar se simboliza con la letra S, O, DE, O, DS, pero nosotros internacionalmente lo vamos manejando como S, ¿no? Y esto aquí es igual, vamos reconociendo datos. Como es una serie simple de datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cálculo de los desvíos acá. Cada valor menos lo que es el promedio. Perfecto. Que da valores negativos, ¿verdad? Entonces tú los vas a elevar al cuadrado y te quitas los molestos o signos negativos. Terminas de hacer todo eso y lo sumas y lo divides entre el número de observaciones. Si tu número de observaciones es mayor que 30, tu denominador va a ser integral. Pero, ¿qué sucede si tu número de observaciones es menor que 30? Entonces tú, el denominador, es más ajustado en menos. Y esto lo vamos a ir viendo en 2 o 3 cálculos más que los vamos a trabajar más adelante. ¿Qué pasos yo tengo que seguir ahora? Primero, tengo que hacer el cálculo de la media dinámica. Siempre. Esta es una serie simple de datos fácil para nosotros. Sumar todos los valores y dividir entre el número de observaciones. Perfecto. Segundo, el cálculo de los desvíos respecto a la media. Se requerirá restar cada valor menos el promedio, como hemos hecho en la desviación media. Tercero, elevar los desvíos al cuadrado. Aquí no hay barras, sino lo elevamos al cuadrado y nos quitamos los signos negativos. Cuarto, la sumatoria del cuadrado de los desvíos y división entre el número de observaciones. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que termino de hacer esa resta y elevar al cuadrado, tengo que sumar todo y luego terminar haciendo la división. Entonces, te pide el punto cuarto. Y la quinta, tienes que sacarle la raíz cuadrada. Si haces todo ese ejercicio sin sacarle la raíz cuadrada, se llama varianza. Sin sacarle la raíz cuadrada se llama varianza. Le saco la raíz cuadrada, se llama desviación estándar. Son dos medidas muy fuertes para trabajar en investigación, sobre todo en el área de salud. Nosotros nos vamos a dedicar a la desviación estándar, no a las varianzas. Algo, si nos dan el tiempo, si logro llegar a hacer un adelanto con el tema de la NOVA, por ejemplo, con ustedes, sí hay que tocar un punto de la varianza. Pero si no es así, desviación estándar nada más, pero va a ser lo más útil para ustedes también en su programa. Bien, intentemos hacer esto. Calcular la desviación estándar de los días de internación de 5 pacientes.
Días permanencias en el hospital son 3 días, 4 días, 6 días, 8 y 9 días. Esos son los días de integración. Nuevamente, ¿no? Para estar un poquito más cómodo, lo voy a poner de manera vertical. Aquí están los valores de X, 3 días, 4, 5, 8 y 9, y me va a sumar 30. Primer paso, ¿cuál es? El cálculo del promedio, ¿verdad? Voy a calcular el promedio. Entonces aquí tengo mi fórmula. El promedio es igual a la sumatoria de cada valor menos dividido entre el número de observaciones. Trasladamos todos los valores de los días de integración y lo dividimos entre 5 observaciones. Entre 5 me da 6 días. Perfecto. El promedio es de 6 días. Primer paso. Segundo paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? El cálculo de los desvíos, ¿verdad? Es decir, tengo que restar cada uno de estos valores menos lo que es el promedio. 3 menos 6, 4 menos 6, 6 menos 6, 8 menos 6 y 9 menos 6. Y aquí tengo los valores. Menos 3 menos 2, 0, 2, 3. Perfecto. ¿Qué más tengo que hacer? Elevarlo al cuadrado para que me quite estos valores o signos negativos. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 2 al cuadrado, 4. 0, 2 al cuadrado, 4. Y 3 al cuadrado, 9. Y si hago ahora la sumatoria de todo esto, me da 26. Todo esto ya lo he calculado y tengo como numerador 26, ¿verdad? Dividido entre el número de observaciones, que es 5. Haciendo la división me sale la raíz cuadrada de 5.2. Ese valor de raíz cuadrada de 5.2 se llama varianza. Se llama varianza. No he sacado la raíz cuadrada, pero si le saco la raíz cuadrada y me da un valor de 2,28, entonces ahí se llama desviación. Y acá viene algo más que tenemos que colocar en el signo, bueno, dos signos, más y menos. Más y menos 2,28. ¿Y eso qué significa? Que al promedio yo le voy a sumar este valor y le voy a ir restando este valor. Acá ya va a tener otro tipo de interpretación que la vamos a ir construyendo poco a poco. Pero no me va a dar mucho tiempo para hacer. Pero que tenemos, en este caso, como tenemos ¿cuántas observaciones? Perdón. 5 observaciones, ¿verdad? Entonces, deberíamos ajustar nuestro denominador con n-1. Entonces, bueno, 26, que no dividido entre 5, sino entre 4, me da la varianza y lo voy a regresar con la raíz cuadrada y me da la desviación. De más o menos 2.50. Ha habido un ajuste muy pequeño, pero ha habido un ajuste, que es lo que tiene que ser, es hacer el ejercicio y hacerlo de la manera correcta, ¿no? Porque estos detallitos que van a ir acumulándose si utilizas ese dato, ¿no? Entonces, el resultado indica que existe una variación de 2.54 días en relación al promedio. 2.54 días en relación al promedio. Entonces, ¿qué sucede? Si al promedio, que es de 6 días de integración, yo le sumo 2.54, tengo un límite hacia arriba. Y si yo sumo por esto, lo que estamos sacando acá es lo siguiente: el promedio en relación a lo que es la desviación estándar. Mi promedio es de 6, me sale una desviación estándar de 2,54, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ayúdenme ustedes. Voy a sumar 6 más 2.54, 8.54 días. ¿Sí? Y si voy a restar 6 menos 2.54, 4. ¿Seguro? 3. ¿Cómo varía? 3,46 días. Entonces acá ya toma una información y una interpretación un poquito más interesante si nosotros estamos usando la variable. En promedio tenemos 6 días de internación de esos 5 individuos, pero podemos ver también que algunos de ellos se habían quedado 3 días internados y
otros se han quedado más de 8 días en relación al promedio que se tiene. Entonces nosotros estamos comenzando a jugar con esta información poco a poco y tiene un mayor significado que tenemos que verlo con cariño y eso veremos en clases de día viernes también para poder entender que tenemos que hablar acá a una desviación estándar, a dos desviaciones de 3 para que ustedes puedan entender qué es lo que sucede también. Y esto es importante. Lo que nosotros estamos comenzando a ver es a una desviación estándar que está sucediendo y cuántas unidades de observación encierra este tipo de datos cuando yo hago este caso. Entonces, caminaremos solamente hasta aquí por ahora para que vayamos un poco procesando mejor lo que viene después. ¿Sí? Muy bien. Y esto en salud nos ayuda muchísimo para poder entender lo que van a ser los parámetros normales. ¿Sí? Hasta aquí, bueno, esta es una serie simple de datos. Ya la siguiente clase lo vamos a meter con una serie privada haciendo el ejercicio con más calma. ¿Ya muy bien hasta aquí? ¿A muy bien?